Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo configurar un servidor de archivos. En nuestro caso vamos a instalar este servicio en este servidor que tiene instalado Windows Server 2012 R2 y es controlador de dominio. No es recomendable que el servidor de archivos se configure en el mismo equipo que es controlador de dominio. Lo mejor es tener otro equipo con Windows Server 2012 y sobre ese Windows Server configurar el servidor de archivos. Pero para aprovechar que este equipo ya tiene Windows Server 2012 instalado, vamos a utilizarlo para configurar el servicio. La instalación del sistema de archivos se basa en la preparación de una partición con un sistema de archivos escogido, donde vamos a crear una estructura de carpetas y donde posteriormente vamos a ofrecer a las cuentas y grupos de usuarios diferentes tipos de permisos según para cuáles usuarios vayan dirigidas las carpetas. Primero deberíamos escoger un sistema operativo donde vamos a configurar nuestro servidor de archivos. Y sería recomendable escoger un Windows Server porque incluye una serie de roles que posteriormente podremos instalar para mejorar el control de nuestro servidor de archivos. Una vez tenemos nuestro sistema operativo instalado, lo recomendable es separar el sistema operativo de la estructura de carpetas que tendrá nuestro servidor de archivos. Por lo que tenemos que crear una nueva partición y formatear la partición con un tipo de sistema de archivos escogido. Bien, dicho esto, vamos a comenzar a configurar nuestro servicio de archivos. Nosotros ya partimos de un Windows Server 2012 y ya tenemos preparada una partición, como vemos aquí, llamada Backup, formateada con NTFS. Entonces vamos a comenzar creando la estructura de carpetas. Comenzamos con la carpeta llamada Público, donde todos los usuarios tendrán acceso para ver y crear archivos y carpetas entre todos. Bien, para ello nos vamos al administrador de servidor y una vez que carga todo el menú seleccionamos servicios de archivos y de almacenamiento. Nos vamos a recursos compartidos y en esta área de aquí presionamos clic derecho y nuevo recurso compartido. Seleccionamos recurso compartido SMB, presionamos siguiente, seleccionamos nuestra partición, siguiente, y vamos a comenzar creando la carpeta llamada público. Podemos darle una descripción a la carpeta, en este caso no lo vamos a hacer. Aquí se nos muestra la ruta local de la carpeta y la ruta remota que tendremos que introducir para acceder a esta carpeta. Bien, presionamos siguiente y dejamos marcada la opción permitir almacenamiento en caché del recurso compartido. Presionamos siguiente y en este apartado podemos ver las cuentas de usuarios y permisos que han sido heredadas de la unidad raíz. En este caso, como no nos interesa tener estos permisos heredados, presionamos personalizar permisos y primero de todo seleccionamos deshabilitar herencia. Pulsamos sobre convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto, aplicamos y quitamos el grupo de usuarios que tiene lectura y ejecución. Aplicamos. Bien, al haber deshabilitado la herencia, cualquier usuario que creemos en la unidad raíz con los permisos no serán heredados en la carpeta público y ya no los veremos en este apartado. Bien, siguientemente vamos a entrar en el grupo de administradores, presionamos sobre mostrar permisos avanzados y vemos que el grupo de administradores tiene todos los permisos seleccionados. En este caso, como queremos que cualquier usuario que pertenezca a este grupo tenga todos los permisos desde la unidad raíz, incluyendo todas las subcarpetas de archivos, pues vamos a dejarlo tal cual como está. Bien, ahora vamos a acceder al grupo usuarios, presionamos sobre mostrar permisos avanzados y vamos a darles los siguientes permisos.
Cualquier usuario dentro del grupo usuarios podrá atravesar la carpeta, mostrar carpeta, leer los atributos extendidos, crear archivos, crear carpetas, escribir atributos extendidos, eliminar subcarpetas y archivos, y también tendrán permisos de lectura. Pero no podrán eliminar, ni cambiar los permisos, ni tomar posesiones de archivos y carpetas. Bien, presionamos aceptar, presionamos aplicar, y una vez que acabamos de modificar estos permisos que habían sido heredados en el grupo administradores y grupo usuarios, accionamos la herencia de estos permisos en sus archivos o subcarpetas. Para ello seleccionamos la opción reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios por entradas de permisos heredables de este objeto, aplicamos, presionamos que sí, y de esta forma cualquier archivo o subcarpeta dentro de esta carpeta pública va a heredar solamente estas cuentas de usuarios con los permisos que le hemos dado. Bien, presionamos aceptar, presionamos siguiente, y la siguiente ventana nos muestra un resumen de los permisos modificados. Finalmente presionamos sobre crear, cerramos, y en nuestra partición ya tenemos creada nuestra primera carpeta llamada público. Bien, ahora vamos a crear el segundo recurso compartido llamado grupos y repetimos el proceso anterior. Clic derecho, nuevo recurso compartido SMB rápido, siguiente, seleccionamos nuestra partición, siguiente, le damos el nombre de la carpeta, en este caso es grupos, presionamos siguiente, dejamos seleccionada la opción permitir almacenamiento en caché del recurso compartido, presionamos siguiente, como vemos se vuelve a repetir, siempre que creamos una carpeta adquiere los permisos de la unidad raíz, personalizamos los permisos, deshabilitamos la herencia, y una vez la tenemos deshabilitada, eliminamos el grupo usuarios que tiene lectura y ejecución, porque no queremos dos grupos de usuarios. Revisamos el grupo de administradores, en mostrar permisos avanzados, revisamos que tengan todos los permisos, y sobre el grupo de usuarios dejamos seleccionados los siguientes permisos. En este caso, los usuarios del grupo usuarios, en lo que es la carpeta grupos, podrán atravesar la carpeta, mostrar carpeta, leer atributos extendidos, y le daremos permisos de lectura. Presionamos aceptar, aplicamos y seleccionamos reemplazar todas las entradas de permisos en los objetos secundarios, para que tanto estas cuentas como sus permisos se hereden en las subcarpetas y archivos que se creen dentro de la carpeta grupos. Presionamos aplicar, presionamos sí, aceptamos, presionamos siguiente y presionamos crear. Cerramos, ya tendríamos nuestra segunda carpeta llamada grupos. Bien, para finalizar vamos a crear el tercer recurso compartido llamado usuarios. Nuevo recurso compartido, siguiente, seleccionamos la partición, siguiente, usuarios, siguiente, siguiente, personalizamos los permisos heredados. Primero de todo deshabilitamos la herencia, aplicamos, revisamos el grupo de administradores, tiene todos los permisos, aceptamos, eliminamos este grupo de usuarios que tiene lectura y ejecución y editamos los permisos del grupo de usuarios. En este caso le vamos a dar los siguientes permisos.
En este caso, cualquier usuario que esté dentro del grupo de usuarios va a poder atravesar la carpeta, mostrar carpeta, leer atributos extendidos y permisos de solo lectura. Aceptamos, aplicamos y seleccionamos reemplazar todas las entradas para que tanto las cuentas de estos usuarios y sus permisos se hereden en las subcarpetas y archivos que se creen dentro de la carpeta usuarios. Aplicamos, sí, aceptamos, presionamos siguiente y presionamos crear. Cerramos y ya tendríamos creada nuestra carpeta de usuarios. Bien, una vez tenemos creadas las tres principales carpetas, nos vamos a ir a la partición y vamos a ir al recurso compartido grupos y vamos a crear dentro de este carpetas para los distintos departamentos de nuestra empresa y le asignaremos los permisos que le correspondan a cada departamento. Pues bien, entramos dentro. Bien, una vez hemos creado las carpetas dentro de la carpeta grupos, nos vamos a ir a Active Directory para crear los grupos de dominio local para estas carpetas. Para ello vamos al administrador del servidor, nos situamos sobre herramientas, usuarios de equipo de Active Directory. Bien, una vez en Active Directory podemos ver que ya tenemos una estructura creada de unidades organizativas de nuestra empresa Horizon en este caso, y lo que vamos a hacer concretamente en la unidad grupos de dominio local Barcelona, vamos a crear los grupos de dominio local que posteriormente llamaremos desde cada una de las carpetas departamentales dentro de la carpeta grupos para ofrecer permisos de control total, escritura y lectura sobre esas carpetas departamentales. Por ejemplo, crearemos un grupo de dominio local llamado Domain Local Administración BCN FC de Full Control, donde dentro agregaremos a dos grupos globales, uno de administración y otro de contabilidad. Y entonces, desde lo que es la carpeta de administración, subcarpeta de grupos, asignaremos a este grupo de dominio local administración BCN Full Control, le daremos control total y al mismo tiempo los dos grupos globales de los departamentos de administración y contabilidad van a adquirir los mismos permisos. Para esto sirven los grupos de dominio local, para anidarles o incluirles varios grupos globales de distintos departamentos, y al darles permisos al grupo de dominio local los adquieren todos los grupos de dominio global que existen dentro del grupo de dominio local. Bien, pues vamos a pasar a crear los grupos de dominio local, que en este caso van a ser para darles permisos solamente a esta carpeta de administración, subcarpeta de la carpeta grupos. Para ello nos situamos sobre
la unidad grupos dominio local Barcelona, clic derecho, nuevo, grupo, seleccionamos ámbito de grupo dominio local y el tipo de grupo es de seguridad porque hace referencia siempre a lo que son los permisos. El tipo de grupo de distribución estaría enfocado a aplicaciones como Exchange Server, ¿vale? Que las utilizan para distribuir información de los correos. Bien, presionamos aceptar, creamos el siguiente grupo, aceptamos, creamos el tercer grupo, domain local, administración, write, de escritura, ámbito de grupo dominio local, aceptamos, y para darle más información podemos darle una descripción. Bien, una vez creados los grupos de dominio local para los permisos sobre la carpeta de grupos de administración, de la misma forma tendríamos que crear tres grupos de dominio local full control, escritura y lectura para dar estos permisos a las demás carpetas departamentales que se encuentran dentro de la carpeta grupos. La función de estos tres grupos de dominio local es que podamos ofrecer control total, escritura o lectura a diferentes grupos globales departamentales al ubicarlos dentro de estos tres posibles grupos. Para ver el resultado de los permisos para la carpeta de administración, vamos a crear un grupo global y unos usuarios. Para el departamento de IT, vamos a crear un usuario y lo vamos a asignar al grupo global de su departamento, que como vemos ya está creado. Ya lo tenemos asignado, aplicamos, aceptamos. Y lo mismo vamos a hacer para el departamento de publicidad. Creamos un grupo global. Aceptamos. Y también creamos un usuario.
y asignamos el usuario al grupo. Aplicamos, aceptamos. Bien, y cada unidad organizativa de cada departamento debería de tener su grupo global y sus cuentas de usuarios deberíamos asignarnos a sus grupos globales. Pues bien, ahora vamos a asignar los grupos globales a los grupos de dominio local que hemos creado para darles diferentes permisos a la carpeta de administración. En el grupo de dominio local, administración BCN Full Control, vamos a agregar al grupo de administración y al grupo de contabilidad. Aceptamos, aplicamos. Al grupo de administración local de lectura vamos a asignar al grupo global del departamento de publicidad. Aceptamos, aplicamos. Y al grupo de dominio local de escritura vamos a asignar al grupo global del departamento de IT. Aceptamos, aceptamos, aplicamos, aceptamos. Pues bien, para no alargar el vídeo, solo hemos creado el mínimo de grupos de dominio local, grupos globales y usuarios para ver cuáles utilizar para cada una de las carpetas compartidas. Siguientemente vamos a darle los permisos a los grupos de usuarios sobre las carpetas compartidas. Accedemos a nuestra partición. Comenzamos con los grupos. En la carpeta grupos solamente vamos a trabajar con la carpeta de administración. Clic derecho, propiedades, pestaña seguridad y presionamos sobre opciones avanzadas y deshabilitamos la herencia para dejar de recibir permisos que provengan de su carpeta grupos. Aplicamos, aceptamos, quitamos al grupo de usuarios, aplicamos y empezamos asignando los permisos a los grupos de dominio local que hemos creado anteriormente. Pulsamos sobre agregar. Comenzamos agregando al grupo Domain Local Administración BCN Full Control, donde dentro hemos ubicado a los grupos globales Administración y Grupo Global Contabilidad. Aceptamos, aceptamos, aplicamos, aceptamos y empezamos asignando los permisos a los grupos de dominio local que hemos creado anteriormente. Presionamos sobre opciones avanzadas, pulsamos sobre agregar. Pulsamos sobre seleccionar una entidad de seguridad. Buscamos a nuestro grupo y comenzamos seleccionando el grupo de Domain Local Administración BCN Full Control, donde dentro estaban ubicados los grupos globales Administración y Grupo Global de Contabilidad. Aceptamos. Aceptamos. Seleccionamos mostrar permisos avanzados y en este caso, como queremos que los grupos globales dentro de este grupo de dominio local Administración BCN Full Control tengan control total, dejamos seleccionados todos los permisos. Aceptamos, presionamos agregar. En este caso seleccionamos al grupo de lectura, aceptamos, aceptamos, mostrar permisos avanzados y dejamos seleccionados los permisos que vemos en la pantalla.
que, como podemos ver, siempre están relacionados con el nombre del grupo. Aceptamos, agregamos y por último seleccionamos al grupo de escritura, donde seleccionamos los siguientes permisos. Aceptamos y una vez asignados todos los permisos, marcamos la casilla reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios por entradas de permisos heredables de este objeto, para que los directorios anidados dentro de este hereden toda esta misma configuración de los permisos. Aplicamos, nos informa de lo que va a suceder. Esto reemplazará permisos definidos explícitamente en todos los descendientes de este objeto con permisos heredables de administración. Usamos que sí, aceptamos y para las demás carpetas departamentales deberíamos de realizar la misma operación. Bien, una vez hemos terminado de asignar los permisos a las carpetas departamentales, pasaremos a asignar los permisos a las carpetas de los usuarios. Para ello, sobre el recurso compartido de usuarios, vamos a crear carpetas para los distintos usuarios de nuestra empresa y le asignaremos los permisos que le correspondan a cada uno de ellos. Es decir, que estas carpetas anidadas dentro del directorio usuario serán las carpetas personales de cada usuario a las que solo ellos tendrán acceso. Accedemos a la carpeta usuarios, nueva, carpeta, y para hacer la prueba solamente vamos a crear una para uno de los usuarios creados anteriormente, pero el proceso sería repetitivo para todos los usuarios. Nos situamos sobre la carpeta, propiedades, seguridad, opciones avanzadas. En este caso ya habíamos deshabilitado la herencia anteriormente, por lo tanto vamos a pasar a eliminar al grupo usuarios. Aplicamos, pulsamos agregar para asignar a la cuenta de Miguel, pulsamos sobre seleccionar una entidad de seguridad, buscamos a la cuenta de Miguel, seleccionamos la cuenta, aceptamos, pulsamos mostrar permisos avanzados y le damos los siguientes permisos. Aceptamos y una vez asignados todos los permisos, marcamos la opción de reemplazar todas las entradas de permisos para que las subcarpetas y archivos que cree Miguel dentro de su directorio pues hereden la configuración de estos permisos. Aplicamos, sí, aceptamos y para cada usuario, como hemos dicho anteriormente, deberíamos de seguir el mismo proceso. Aceptamos. Pues bien, ya tendríamos los tres tipos de carpetas creadas. Una para los grupos, donde dentro tenemos las carpetas para cada departamento de nuestra empresa y mediante los grupos de dominio local vamos a poder dar diferentes tipos de permisos a los grupos globales que vayamos incluyendo dentro. En la carpeta público, todas las cuentas de usuarios dentro del grupo usuarios podrían, en este caso, ejecutar archivos, crear carpetas, eliminar subcarpetas de archivos, permisos de lectura, pero no se les permitiría un control total, ni eliminar, ni cambiar permisos, ni tomar posesión. Y en la carpeta de usuarios tendríamos una carpeta personal con permisos
únicamente para el propio usuario de la carpeta. Pues bien, siguientemente pasaríamos a realizar un pequeño script para mapear estas carpetas en el sistema de los usuarios. Para ello nos vamos a la unidad de nuestro sistema, en nuestro caso es la G, y vamos a la ruta Windows, sysvol, entramos en la carpeta que tiene el nombre del dominio y en la carpeta scripts creamos el script. Bien, una vez tenemos realizado el script, lo guardamos como .bat, eliminamos el anterior y nos iríamos a Active Directory y en la pestaña perfil de cada usuario lo tendríamos que crear. En este caso, este proceso se realiza de forma automática si creamos un usuario plantilla. En la pestaña perfil, en este caso tendríamos que modificar el nombre porque hemos puesto logonbar.bat. Bien, ahora sí, y mediante un usuario plantilla iríamos creando todos los usuarios, realizando copiar, y cada usuario que queremos de esta forma ya adquiriría todas las configuraciones que tiene en las propiedades el usuario plantilla. En este caso yo ya he creado este usuario a través del usuario plantilla, por lo tanto en su pestaña perfil ya tiene el script descrito. Solo faltaría revisar que los demás usuarios también tienen el script. En este caso este usuario no lo tiene. Y con este script, cada vez que los usuarios inicien sesión, en el icono este equipo van a aparecer mapeadas las carpetas compartidas. Y por último, solo nos faltaría comprobar que los permisos son efectivos con los grupos y cuentas de usuarios cuando accedemos a cada carpeta compartida. Bien, estamos en un equipo cliente del dominio Horizon, donde hemos estado gestionando las cuentas de los usuarios. Estamos logados actualmente con la cuenta de Juan López, que pertenece al departamento de administración. Y si vamos al explorador de archivos, en el apartado este equipo, podemos ver como el script logonbar ubicado en la carpeta final scripts del controlador de dominio ha podido realizar su función correctamente, mapeándonos las tres carpetas del servidor de archivos que le hemos descrito en el script. La cuenta de Juan, como todas las cuentas de usuarios creados en el dominio, pasan a formar parte automáticamente al crearse al grupo de usuarios del dominio.
En la carpeta público, en la pestaña seguridad, tenemos asignado al grupo usuarios del dominio, dentro está Juan, y este grupo en esta carpeta tiene permisos de ejecutar archivos ejecutables, exe, .bat, etc., atravesar carpetas y ver su contenido, leer atributos y permisos de lectura que le permitan a Juan abrir cualquier tipo de archivo, incluso ejecutables, pero estos junto con el permiso atravesar carpeta, ejecutar archivo. Una vez en la carpeta público, el usuario Juan, pues como hemos dicho, puede acceder a las carpetas, podría ejecutar los archivos, aunque le saltaría el mensaje que es necesaria la cuenta de administrador. Y como hemos dicho, también tendría permisos de lectura. Podría leer cualquier archivo, ya fuese tipo texto, documento, archivo de vídeo, fotos, etc. La carpeta público, en este ejemplo, a todas las cuentas dentro del grupo usuarios del dominio, se está utilizando para ofrecerles documentación, vídeos, fotos y aplicaciones que pueden ejecutar, pero que en ningún caso pueden eliminar. Si Juan quisiera eliminar algo, en este caso pues no podría. Le aparecería este mensaje informándole que no puede eliminar. Lo mismo ocurriría con las aplicaciones. Como hemos dicho, tampoco podría crear pues, ni carpetas ni ningún archivo. Entonces la carpeta público estaría enfocada a ofrecer información sin que los usuarios del dominio puedan eliminarla. Si accedemos con la cuenta de Juan a la carpeta grupos, Juan puede acceder porque la carpeta grupos tiene asignado al grupo usuarios del dominio con permisos de mostrar carpeta, donde dentro está Juan. La carpeta grupos tiene asignado al grupo de usuarios del dominio donde dentro está Juan. Por eso puede acceder principalmente a la carpeta grupos. Una vez dentro de grupos, la cuenta de Juan está limitada a poder acceder solo a aquellas carpetas departamentales donde en la pestaña seguridad aparezca su cuenta o uno de los grupos de los cuales pertenece. La cuenta de Juan está asignada a su grupo global GG Admin BCN y este a su vez pertenece al grupo de dominio local, Domain Local Administración BCN Full Control, que en este caso está asignada a la carpeta de administración con permisos totales. Si nos vamos a la carpeta de administración, si nos vamos a las propiedades, en seguridad está el grupo Domain Local Administración BCN Full Control, donde dentro estaría el grupo global del departamento de administración donde se encuentra Juan. En este caso, a este grupo de dominio local como podemos ver, tiene permisos totales. Es decir, que Juan, dentro de la carpeta de administración, puede realizar cualquier cosa. Puede crear sus carpetas, puede crear sus archivos,
puede eliminarlos y puede ver los demás archivos de los otros usuarios. También puede acceder a las carpetas de los demás compañeros y podría ejecutar cualquier tipo de archivo. Pero lo que no podría es acceder a las demás carpetas departamentales porque el grupo de usuarios de dominio al que pertenece Juan ha sido eliminado en estas carpetas y no hay otro grupo en estas carpetas en el cual la cuenta de Juan aparezca incluida. Estamos ahora logados con la cuenta de Marta González, que como podéis ver nos aparece por aquí. Nos vamos al explorador de archivos sobre este equipo. Podemos ver también sus carpetas mapeadas, accedemos a grupos y Marta González pertenece a su grupo global GG con BCN de contabilidad y a su vez también este grupo se ha incluido como el grupo global de Juan al grupo Domain Local Admin BCN Full Control, por lo que en la carpeta administración la usuaria puede hacer cualquier cosa como la que puede hacer Juan. Puede crear sus carpetas, puede crear sus archivos, puede acceder a las carpetas de los demás usuarios, puede eliminar sus carpetas y todo lo que ha creado, y podría ejecutar cualquier tipo de archivo. Lo que no podría hacer Marta, como tampoco podría hacer Juan, es acceder a ninguna de las otras carpetas departamentales. Estamos ahora con la cuenta de Miguel López, como podéis ver aquí. Si accedemos al explorador de archivos, accedemos a grupos. En este caso la cuenta de Miguel López solamente tiene permisos de escritura sobre la carpeta de administración. El grupo global de este usuario lo hemos incluido en el grupo de dominio local Domain Local Admin BCN Bright de escritura, y dentro de la carpeta de administración solamente puede crear carpetas y dentro de ella pues puede crear los archivos para escribir en ellos la información que quiera compartir. En este caso Miguel no podría realizar nada más. No podría acceder a las carpetas de los otros usuarios. Podría llegar a ejecutar archivos ejecutables, pero si quisiera leer la información de los otros usuarios, pues como podéis ver no podría. Bien, por último nos hemos logado con la cuenta de Sonia Martínez. Como podéis ver, si vamos al explorador de archivos, si accedemos a grupos, la cuenta de Sonia Martínez pertenece a su grupo global GG Publicidad PCN, y este grupo pertenece al grupo de dominio local Domain Local Administración RIAT de lectura, que tiene permisos de lectura en la carpeta de administración.
Por lo tanto, en la carpeta de administración, la cuenta de Sonia solo puede visualizar las carpetas y leer cualquier archivo de texto. Podría acceder a las carpetas, visualizar los archivos de los demás compañeros, pero no podría crear sus propias carpetas, ni tampoco podría crear ningún tipo de archivo de documento o de texto. Y en las demás carpetas departamentales no podría acceder porque el grupo de usuarios del dominio, en la cual está Sonia, está eliminado de todas estas carpetas. Si intentara acceder a cualquiera de ellas, le aparecería el mensaje que le dice que no tiene permisos de acceso. Para finalizar, en la carpeta usuarios hemos creado una carpeta personal para cada usuario. Primero hemos creado la carpeta y segundo, en lo que es la pestaña seguridad, en opciones avanzadas, primero hemos deshabilitado la herencia y con esto cualquier cuenta con permisos creada en la carpeta usuarios no aparecerá en esta carpeta personal del usuario. Segundo, en este apartado hemos eliminado al grupo de usuarios del dominio que venía heredado de su carpeta padre usuarios. Y tercero, hemos agregado a la cuenta del usuario único de esta carpeta, en este caso Sonia Martínez, dándole permisos de control total. Y como cuarto paso, hemos marcado la opción reemplazar todas las entradas de permisos en objetos secundarios para que cualquier subcarpeta y archivo dentro de ella adquieran los mismos permisos de control total que tiene el usuario en su carpeta personal. Por lo tanto, Sonia Martínez puede acceder a su carpeta y realizar cualquier acción. También podría ejecutar cualquier tipo de archivo, realizar cualquier acción dentro de su carpeta. Pero lo que no podría es acceder a las carpetas de los demás usuarios. Ni los otros usuarios podrían acceder a la carpeta de Sonia. Pues bien amigos, aquí finaliza el video tutorial sobre la configuración del servidor de archivos con Windows Server 2012. Espero que la utilización de los grupos de dominio local pueda ser de ayuda y si te ha gustado el vídeo puedes darle un like y nos vemos en el próximo vídeo.